11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y por un país porque recupere la paz y la seguridad. Les anunciamos, tenemos previsto un análisis sobre el proceso electoral que en esta recta final para la definición en la segunda vuelta presidencial entre dos finalistas, los candidatos Luisa González del correísmo y Daniel Noboa de ADN, y con el respaldo de otros sectores políticos que ya se han pronunciado, se va a definir este balotaje. Y quiero recoger lo que hoy dos diarios, Expreso trae un análisis que dice: entre luces y sombras se mira la identidad de los candidatos. Según los expertos, el perfil de Noboa está construido por la familia y redes sociales. González, sin una marca clara, el pasado político es un peso importante, según Expreso. Y Diario El Universo, que publica hoy un análisis sobre este hecho que preocupa al país, la decisión de repetir las elecciones en el exterior, tanto de los 6 representantes a la Asamblea Nacional, cuanto de lo que corresponde a asambleístas nacionales con el voto en el exterior, que fue un fracaso. Sin embargo, sobre esto es importante recordar. Queremos saludar a un reconocido comunicador, articulista del comercio, Lolo Echeverría, para abordar este tema del proceso electoral y esta incertidumbre de repetir las elecciones con un contenido de lo que señalara la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Precisamente luego de las elecciones del 20 de agosto, ella dijo lo siguiente respecto de los problemas que ya se denunciaron el mismo 20 de agosto, el voto telemático en el exterior. Por favor. Hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados. Sí, los votos consignados en el exterior, con lo cual algunos candidatos han proclamado, por cierto, no oficialmente, solo hará el CNE, han proclamado su triunfo por los votos que recibieran. Si no han sido vulnerados, hoy se repetiría esta elección, ya pudiera ser con otros resultados. ¿Cómo ve esta situación, Lolo Echeverría? Muy buen día. Buenos días, Miguel, un saludo para usted y para la audiencia. Bueno, me parece que además de ser ilegal, esta decisión del Consejo Nacional Electoral es absurda. Ya los expertos han señalado que es ilegal porque no existe en ninguna de las causales establecidas en la ley para declarar la nulidad de las elecciones. Tampoco puede permitirse que en la segunda vuelta electoral, en donde la ley establece que se elige a los 2 candidatos que han pasado a la segunda vuelta electoral y no asambleístas, no cabe violentar así tan claramente la ley. Pero decía que además es absurdo, Miguel, porque los resultados no pueden ser alterados de esa manera. Si la misma presidenta dice que no han sido afectados los votos emitidos, entonces ¿por qué eliminarlos? Y si se repite una elección en nuevas condiciones, entonces no es correcto porque se hace injusticia a los que ya emitieron su voto, que queda inválido, y se comete injusticia con los candidatos que ya fueron elegidos cuando se emitieron la mayoría de los votos, porque en las jurisdicciones de Estados Unidos y Latinoamérica se han emitido la mayoría de los votos. De manera que es incomprensible esta decisión del Consejo Nacional Electoral y no se entiende sino por la arbitrariedad de los partidos políticos o algunos partidos políticos que tienen una influencia determinante en ese Consejo Electoral, que una vez más da muestras de que no merece la confianza de los ciudadanos. Consecuentemente, con este ambiente, la decisión en principio es ir a repetir estas elecciones, pero pudiera causar incluso cambios
en la composición de la Asamblea Nacional con esta elección. Por un lado, unos que recibieron ya los votos y que se creen ganadores de una curul, y por otro pudiera incidir incluso en los asambleístas nacionales en lo que tiene que ver con el voto recibido en el exterior y que pudiera cambiar en una definición de 2 finalistas a la presidencia, Lolo. Sin duda alguna, porque si se realiza se repite la elección con la segunda vuelta electoral, es evidente que va a tener una influencia determinante el hecho de que hay 2 candidatos en disputa y que los electores vayan, no importa cómo hayan votado antes, en las nuevas circunstancias van a votar a favor de uno u otro candidato, es decir, a favor de las listas de uno u otro candidato para fortalecer la posición de esos candidatos que están en línea. De manera que esto es absolutamente inevitable, esa influencia, y esto altera los resultados en contra de lo que establece la ley, que señala que debe hacerse la elección de los asambleístas en la primera vuelta electoral. ¿Qué cree, Lolo? ¿Debe el CNE meditar una resolución con este concepto por una circunstancia? Mientras no haya esta definición en el exterior, ¿cómo se pueden proclamar los resultados? Y si es en la segunda vuelta, vamos a llegar sin la proclamación de resultados, sin una asamblea definida y peor, lista para instalarse en este periodo de transición. Bueno, por todas las razones y consecuencias que tiene esta decisión, es absurda y debe ser revisada. En primer lugar, estableciendo que no puede nulitarse porque no se han establecido las causales legales para nulitar una elección. Entonces debe revisarse esa decisión. Y si se insiste en eso, en todo caso debería hacerse una repetición de la elección como establece la ley. En el transcurso de 10 días tiene que convocarse a las elecciones nuevas y no en la segunda vuelta electoral en donde sería afectado, pero aún ahora ya se afectarían. Y también incurren en el riesgo de que el contencioso electoral decida lo contrario de lo que ha establecido el Consejo Nacional Electoral, porque seguramente los afectados van en primer lugar a pedir al propio Consejo Nacional Electoral que revisen la decisión, pero si no se revisa acudirán al contencioso electoral y todavía más allá pueden acudir a instancias internacionales que han establecido también recomendaciones y legislación para estas circunstancias. Esto pudiera enredar aún más la parte legal, Lolo, porque si van al contencioso y supongamos que convoca ya elecciones del CNE y el contencioso se pronuncia en contra, en defensa de los derechos de los candidatos que han recibido los votos en el exterior y que pudiera cambiar esto, esta apelación, esta impugnación, ¿pudiera enredar aún más esta situación? Sí, pudiera enredar, por supuesto. Pero ya sabemos por la experiencia del pasado que van por la vía fácil de no tomar decisión hasta que ya sea tarde. Es lo que acaba de pasar con el contencioso electoral en el caso del exalcalde Yunda. Ahora acaban de quitarle los derechos políticos cuando debieron haber hecho antes de que pueda participar en las elecciones. Sí, entonces a posteriori, si es que ganaba, probablemente la sentencia era diferente. Como perdió, entonces ahora deciden quitarle los derechos políticos. Podría pasar lo mismo, apelar a la vía fácil de darle tiempo y decidir después cuando ya haya pasado todo y cuando ya sea irremediable. ¿Y en qué termina? Probablemente en que les concedan a los afectados sus derechos y que les y que sea imposible de cumplir la sentencia. Esta es una vía facilitona de escatimar, o mejor dicho, pasar por alto el cumplimiento de la ley. Lo que debería hacer cualquier tribunal es decidir a tiempo para remediar la situación creada.
Si uno mira el futuro de estos resultados, incluso pudiera complicar la composición de la Asamblea Nacional en estas condiciones, Lolo. Bueno, por eso es tanto interés en esto y por eso las influencias y las presiones, porque esos votos que están en disputa pudieran cambiar la mayoría o facilitar otra mayoría y en ese sentido entonces cambia todo el destino, no solo de la Asamblea, sino también del gobierno que salga elegido en la segunda vuelta electoral. ¿Qué debiera hacer el CNE? ¿Persistir en este voto como ha resuelto en principio la repetición de la votación en el exterior? ¿O respetar ese pronunciamiento cuando, como puse al comienzo, la presidenta del CNE dice que los votos consignados no han sido vulnerados? Bueno, el Consejo Nacional Electoral no tiene salida. Si es que insiste en la decisión que ha tomado, comete una injusticia en contra de los que ya votaron y en contra de los que ya aparecieron elegidos. Si es que revisa la decisión, entonces vulnera los derechos de los que no pudieron votar y tienen derecho al voto. De manera que ya no tiene salida. Lo que le corresponde es asumir sus errores, asumir sus responsabilidades y no repetir las elecciones. Eso sería lo correcto. En cualquier caso, repetir las elecciones solo para aquellos que no pudieron votar y no en la segunda vuelta electoral, sino antes. El problema es que tampoco eso pueden hacer porque no están preparados para eso el Consejo Electoral, porque ni puede repetir la votación como en la primera vuelta lo hizo porque el sistema fracasó, ni tampoco tendría tiempo para imprimir papeletas y volver al sistema electoral anterior, de manera que ya no tiene salida. Lo único que le corresponde es asumir su equivocación y sus responsabilidades. Claro, porque el lío ahora se trata de endosar a esta empresa Antroproyectos SC, a sabiendas de que ha respondido, y hoy publica Diario Universo, que respondió esta compañía que los únicos dueños del voto telemático son el CNE, que es la única entidad que puede hacer los procesos de votación. Nosotros dimos un servicio de acompañamiento, de personalización y comunicación para que los electores se inscriban y voten. Esa es la respuesta de la empresa. Aquí hay un enredo. Bueno, esa empresa tiene que responder también, asumir sus propias responsabilidades. No ha prestado ningún servicio, lo que ha hecho es convertir un servicio electoral, un derecho ciudadano en un fracaso. Y tienen que asumir sus responsabilidades, ahí tendrá que intervenir la Contraloría, etcétera, porque cobraron un dinero para ofrecer un servicio que no pudieron hacerlo. Así que no pueden ellos librarse de sus responsabilidades, y tampoco el Consejo Nacional Electoral. Entonces, si el voto telemático fue un fracaso, bueno, hay que asumir el fracaso, y a todos nos corresponde también asumir ese fracaso en la medida en que no es remediable y establecer las responsabilidades. Entonces, esto debiera el CNE revisar cómo operó con esta empresa para que esté absolutamente claro y aquí no se echen la pelotita de un lado a otro. Finalmente ocurrió lo que ocurrió, Lolo. Sí, como hay de por medio dineros que corresponden al pueblo ecuatoriano, que no es de propiedad del Consejo Electoral ni de sus consejeros, sino del pueblo ecuatoriano, entonces debe intervenir la Contraloría y debe intervenir la justicia para exigirlas, si se estableció o qué ley se violó, y establecer las responsabilidades. De manera que eso es un aspecto. El otro aspecto es cómo remediar la situación creada en la medida de lo posible y asumir las responsabilidades también del fracaso en eso, y no añadir o empeorar el fracaso en que incurrió el Consejo Nacional Electoral.
Así que esa decisión que ha tomado deben revisar. Y si no, lo que va a ocurrir es que todo va a empeorar. Y no puede ser posible ni aceptable que incrementen una sensación de caos que vive el país por la falta de claridad en las decisiones, por erráticas decisiones, no solo de este consejo, sino que ahora hay una serie de acciones como la del consejo, la del hasta la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Todos estos organismos y funcionarios están contribuyendo al caos en lugar de establecer el orden como establece el cumplimiento de la ley. Efectivamente, esta es la debilidad institucional que más de una ocasión ha señalado Lolo Echeverría, el caso impresentable del órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura. Pero volviendo al tema electoral, Lolo, ¿debe el CNE revisar esta decisión que en principio ha sido repetir la votación porque pudiera ser peor el remedio que la enfermedad? Exactamente, eso se cumpliría si es que persiste en esta decisión. Bueno, lo que debería hacer es aprovechar que la impugnación que hacen o que han ofrecido hacer los afectados y sobre esa base atender esa petición y dejar sin efecto esta decisión de repetir en esas condiciones las elecciones. Ver si es posible repetir en otras condiciones y si no, pues dejar ya los resultados establecidos sobre la base de los que votaron. Eso es lo que sería lo mejor para evitar que se empeoren las circunstancias que ellos mismos han creado. Bien, a Lolo Echeverría, un reconocido comunicador, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Lolo, muy buen día. Gracias, Miguelito, un buen día. 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad y por un país que recupere la paz y la seguridad, vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el ministro de Economía y Finanzas, economista Pablo Arosemena, algunos temas de interés alrededor del manejo de la economía y cómo está la caja fiscal, cuál es la incidencia de la consulta popular del Yasuní. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai. Un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai. Con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan. Aprendamos a cuidarnos mejor. Esta emisora presenta Cultura del Autocuidado. Muchas personas se preguntan qué es más seguro, ¿vivir en una casa o un departamento? Bueno, las cifras oficiales señalan que 9 de cada 10 robos a domicilios son en casas, 1 en departamentos. Varias podrían ser las razones. La entrada, por ejemplo. Sí, una casa por lo general tiene más de una entrada hacia el interior, las que deberás proteger con algún elemento de seguridad si quieres sentirte realmente tranquilo. Al igual que las ventanas,